lo que dice la Carlota, lo de frontal, temporal. O sea, tenemos aquí unos huesos, que esos huesos van a ser impares, ¿ya? Y esos huesos impares, ¿cuáles serían? El esfenoides y etmoides. ¿Sí? Frontal y occipital. Frontal, Y el occipital. El frontal y el occipital. Entonces, ¿cuáles serían los huesos que serían pares? Parietales y temporales. Listo. Entonces, este hueso que estamos viendo ahora mismo, ¿qué hueso sería? Ese sería el parietal. Listo. ¿Alguien me puede decir específicamente del parietal cuántas caras tiene? Tiene 2 caras. Listo, 2 caras. ¿Cuántos bordes? 4 bordes. 4 ¿Cuáles bordes. serían, Para, cuáles serían esos bordes? ¿Sí? El borde sagital, el borde escamoso, el borde frontal y el occipital. Listo. Y 4 ángulos, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Frontal, esfenoidal, mastoides, esfenoidal y occipital. occipital, allá. Eso. Listo. ¿Ese otro hueso cuál sería? el occipital. El occipital. Ese occipital, entonces, ¿qué estructura ustedes les verían fundamentales aquí en este hueso? El agujero magno. Lo que es el conducto hipogloso. Sí, Agujero magno y Los cóndilos del occipital también son importantes, igual que Ok. las protuberancias. Entonces, esta región aquí, ¿cómo se llamaría? Porción basal. Porción basilar. Basilar. Entonces, aquí tenemos la porción basilar, tenemos estas regiones que son las laterales, ¿ya? Y tenemos entonces la porción escamosa, ¿ok? Entonces, esas serían las 3 porciones fundamentales que veríamos a este nivel, ¿ok? De este hueso, ¿ya? Acuérdense, aquí están los cóndilos del occipital que se articulan con la C1 o el atlas, ¿ok? Pero básicamente son esas 3 porciones que están, la porción basilar, la porción escamosa y estas porciones aquí laterales, ¿ok? Entonces, ¿qué hueso sería este? ¿Qué? El temporal. ¿Sí? El temporal. ¿Qué porciones fundamentales tiene? ¿Cuántas porciones fundamentales tiene? La 3. timpánica y Sí. escamosa. Petrosa, la timpánica y la escamosa. Ok. Bien. Entonces, ¿este cuál sería? El esfenoides. ¿Cuáles porciones fundamentales tiene este hueso? Las alas mayores, las alas menores, pues el cuerpo, ¿no? ¿Y acá? Apófisis pterigoides. Sí, esas son entonces las 4 porciones fundamentales que tiene este hueso. ¿Listo? Entonces, ¿este cuál sería? El El etmoides. esfenoides. El etmoide. ¿Qué porciones destacan aquí? La lámina perpendicular y... La lámina cribosa. Ajá. O sea, Los tenemos etmoidales. la lámina cribosa, que sería la porción horizontal. O sea, la porción horizontal, que vendría siendo la lámina cribosa, una porción vertical, que es la lámina perpendicular, y a los lados, para estos lados, los laberintos etmoidales. ¿Ok? Entonces, aquí también destacan 3 porciones fundamentales. ¿Ok? Entonces, recordamos, le reitero entonces los buenos días, ya a todos los que se están conectando. Entonces, en el día de hoy, lo que vamos a ver básicamente sería
los huesos del viscerocráneo, que el viscerocráneo también entonces se llamaría como cara. El cráneo, recordad que está constituido por el neuro y el viscerocráneo. El viscerocráneo o cara es la porción del cráneo que se encuentra ubicada antes de la línea que une la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario con el orificio auditivo externo. Y aquí este es el sitio donde se van a apoyar órganos de la masticación y los órganos de los sentidos. Va a estar constituido por 14 huesos. Y por lo general, estos 14 huesos van a estar ubicados en torno a uno, que sería el maxilar. Y va a haber uno que es móvil, que va a ser entonces este que se encuentra aquí, que es la mandíbula. Bueno, yo pienso que el primero que tendríamos que hablar, dado que es el centro de este macizo facial, y a partir del cual se van articulando el resto de los huesos, es el maxilar. El maxilar es un hueso par, que como dije es el principal, a partir del cual están ubicados alrededor el resto de los huesos del macizo facial. Presenta un cuerpo y 4 apófisis, que va a ser las apófisis frontal, cigomática, palatina y alveolar. Y ellos dos se van a unir en la línea media. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el cuerpo. El cuerpo va a ser la porción central de este hueso y dentro de él va a contener al seno maxilar. Este cuerpo va a tener 4 caras. Una cara superior u orbitaria, que va a formar la mayor parte de la órbita. Y en esta cara entonces está el conducto infraorbitario, o sea, estaríamos hablando de esta cara superior o de la cara orbitaria, que se ve acá con el cursor. Hay una cara anterior, que sería esta cara, que aquí destaca sobre todo el foramen infraorbitario, ¿ok? Aunque también podemos ver aquí, por ejemplo, la espina nasal anterior, ¿ya? Entonces, hasta aquí vemos que el cuerpo tiene una cara superior, que sería esta, y una cara anterior, que sería esta de acá. Además, tenemos una cara infratemporal, donde se observan los forámenes alveolares, y una cara también nasal, ¿ya? Además de eso, ya saliendo del cuerpo con sus 4 caras, tenemos a las apófisis que presentan. La primera de ellas sería la apófisis frontal. Que esta apófisis frontal va a estar en el ángulo anterior y superior del maxilar. Es vertical y ligeramente oblicua en dirección posterior. En ella encontramos la cresta lagrimal anterior y el conducto nasolagrimal. O sea, la apófisis frontal estaría acá. Disculpe, profe. Sería Es que yo he escuchado que a las apófisis, por ejemplo, el apófisis frontal le dicen el proceso frontal, o sea que conecta con el frontal. ¿Eso sí está bien dicho? sí, pudiera ser, pero en el libro está apófisis y preferimos entonces llamarla, digamos, divergencias en en lo que es la terminología. ¿Ya? No estaría mal, pero prefiero que le llamen apófisis. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, está también la apófisis cigomática, que como dice su nombre, corresponde a una apófisis lateral del maxilar que se va a articular con el cigomático. Que estaría, entonces, la apófisis cigomática vendría como siendo esta.
y la apófisis palatina. Esa apófisis palatina es muy horizontal y es lo que va a formar el paladar duro. Y está también la apófisis alveolar. La apófisis alveolar es donde están los alvéolos, donde están ubicados los dientes. Esa apófisis alveolar tendría más o menos una forma de herradura, y dentro de esa herradura entonces estaría lo que sería la apófisis palatina. O sea, esta es la apófisis palatina, y fíjense que alrededor, como que en forma de una herradura, porque es, digamos que este es un solo maxilar, pero si se unen los dos maxilares tuviera una forma de herradura, entonces estas serían las apófisis alveolares. Que aquí entonces están los arcos alveolares y los alvéolos dentarios, que incluso esos alvéolos pudieran, sobre todo cuando tienen múltiples raíces los dientes, están todavía subdivididos en tabiques. Y también por fuera se verían entonces esas eminencias alveolares. Se verían aquí a este nivel. ¿Ya? Entonces, esto es como para volver a lo que, para que ustedes ubiquen a lo que es el maxilar acá, con las apófisis alveolares más hacia atrás, y a nivel medial estaría la apófisis palatina, aquí estaría la apófisis cigomática y aquí la apófisis frontal. Entonces vamos a pasar ahora al cigomático. El cigomático también es un hueso que es par, está ubicado entre y va a formar entonces la pared lateral de la órbita y parte del arco cigomático. Va a presentar entonces 3 y una orbitaria. Aquí a ese nivel, este hueso se desprenden dos apófisis. Una apófisis entonces que va a ser la apófisis temporal y la apófisis, como lo vemos aquí, apófisis temporal y la apófisis frontal, que sería esta también. Además de eso, tenemos al otro par de huesos, o sea, de huesos pares, tenemos el hueso nasal, que no es más que dos pequeñas láminas óseas ubicadas entre las apófisis frontales, derecha e izquierda, pero del hueso maxilar. Ellos se articulan a nivel de la línea media entre sus dos extremos superiores con el hueso frontal. Sobre todo con la espina del frontal. Y cada hueso entonces va a presentar dos caras, una superficial o subcutánea y una profunda o nasal. Entonces, presenta además 4 bordes, que esos 4 bordes se articulan entonces el borde superior con el temporal, que sería aquí, el borde inferior. En este borde inferior entonces se va a articular con digamos que el cartílago nasal. Está además el borde anterior que se articula con el nasal, la espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del etmoide. Y además de eso va a tener un borde lateral que se va a articular con la apófisis frontal del maxilar. Yo igual al final les voy a volver a poner la imagen donde se ven todos los huesos de colores diferentes. Está además el hueso lagrimal, que también es un hueso par, que se encuentra ubicado por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoides. Tiene 2 caras, lateral y medial, y 4 bordes. Aquí entonces podemos ver
los huesos que estábamos viendo, que el primero que vimos fue el cigomático, aquí, de color rojo, los huesos nasales, como ven son pares, y los huesos lagrimales, que son aquí, de color malva o violeta. El otro hueso es el hueso palatino, que también es par y profundo, que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el efenoide. Y participa entonces en la formación de la órbita, cavidad nasal, la fosa pterigo-palatina y la bóveda palatina. Básicamente, este hueso va a estar formado por dos estructuras básicas. Esas dos estructuras básicas son la lámina perpendicular y la lámina horizontal, que además de eso va a presentar tres apófisis. Una apófisis inferior, una apófisis orbitaria, o sea, una apófisis inferior que va a ser, digamos que la apófisis piramidal y otras dos que son la orbitaria y la esfenoidal. Aquí vemos la piramidal, la apófisis esfenoidal y la apófisis orbitaria, que estaría aquí a ese nivel. Y aquí se presenta un detalle anatómico que es la escotadura esfenopalatina, que aquí se une con el hueso esfenoide y deja entonces un canal o un foramen esferopalatino. El próximo par de huesos, o sea que son pares también, es la concha nasal inferior o cornete nasal inferior, que está formado básicamente por un hueso compacto que va a estar adherido a la pared lateral de la cavidad nasal. Va a presentar igual dos caras, una cara medial y otra lateral, y dos bordes, el borde superior e inferior, además de dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Que aquí lo podemos ver, es realmente un borde, un hueso pequeñito. El otro hueso que tenemos, y ya a partir de este hueso, digamos que son huesos impares. O sea, que es un hueso impar y medial que está formado íntegramente por hueso compacto. Se extiende desde la cara inferior del proceso del efenoide hasta la sutura palatina media. Está ubicado por ende entre el efenoide, el maxilar, el palatino y la lámina perpendicular del etmoide. Este hueso, el vómer, es el que va a formar la porción inferior del tabique nasal. Va a presentar entonces el vómer dos caras laterales. Entonces, ese hueso, como es par, presenta dos caras laterales, que esas dos caras laterales no siempre pudieran ser rectas, sino que pudiera tener alguna desviación y una cara ser cóncava y otra convexa. Aunque por lo general esa cara lateral sería plana y vertical y estaría cubierta por lo que sería la mucosa de la cavidad nasal. Aquí lo vemos, lo que sería el vómer. El borde posterior va a ser por atrás el que va a separar entonces las coanas. Y por último, tenemos lo que sería la mandíbula. Que la mandíbula es de estos huesos que componen el viscerocráneo, es el hueso, digamos, móvil. Va a presentar entonces varias estructuras. O sea, se va a dividir en el cuerpo de la mandíbula
y en las ramas de la mandíbula. Ese cuerpo va a tener dos caras, o sea, va a tener una cara que es externa. Vieron acá, está el cuerpo y las ramas. Entonces va a tener una cara que es, el cuerpo va a tener una cara externa y una cara interna. Entonces, en la cara externa presenta algunas estructuras como la protuberancia mentoniana, el foramen mentoniano, línea oblicua y las eminencias alveolares en relación con, con la implantación de los dientes en la arcada inferior. Entonces, en la cara posterior presenta también las espinas mentonianas, que son superiores e inferiores, la línea miloioidea, que se llama así por la implantación de músculos de igual nombre, y el surco miloioideo, que por ahí pasa el nervio miloioideo. Entonces, además de eso, se dice que tiene un borde superior, que son donde están implantados los dientes, y el borde inferior, que presenta la fosa digástrica para la implantación de ese músculo. Entonces, también presenta las ramas. Entonces, esas ramas van a tener caras. Van a tener una cara lateral, que sería hacia afuera, y aquí en esta vista nosotros estamos viendo una cara medial. Aquí estaría ubicada lo que es la escotadura de la mandíbula, y tiene entonces varios bordes. El borde anterior, a ver si me deja ubicarlo aquí, el borde anterior, el posterior, el inferior, que es el ángulo de la mandíbula o gonión, y el borde superior, que tiene el apófisis coronoides, que aquí se insertaría el músculo temporal, presenta lo que es la escotadura, y la apófisis condilar, que la apófisis condilar entonces es la zona que está en relación con la articulación temporomandibular. Entonces ya eso sería, digamos que los huesos del viscerocráneo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien que se ha incorporado más tarde? Disculpe, profe, pero en las partes del neurocráneo también hay unas partes, ¿cómo es que es? Condiliares, que es donde se articula el C1, el atlas. ¿Qué quiere decir con cóndilos? Eso Que es un tiene, tipo de articulación. Entonces, eso quiere decir que, ese hueso tiene entonces dos cóndilos donde se va a articular con el atlas, o sea, esa es la base del cráneo, donde se articulan esos dos cóndilos con lo que es el atlas o la primera vértebra, y eso permite que nosotros tengamos cierto movimiento a ese nivel y mover un poco la cabeza, aunque ese movimiento de la cabeza es mediante pequeños movimientos que se producen, digamos que en todas las vértebras cervicales, porque esos cóndilos no tienen la movilidad que va a tener el cóndilo a nivel de la mandíbula. ¿Ya? Pero sí son estructuras articulares que se llaman cóndilos.
pero ¿Y son esos diferentes. cóndilos son articulaciones neumáticas? No, no, no. Esas son articulaciones que pueden encontrarse, por ejemplo, ahí a nivel de articulación temporomandibular, o se pueden encontrar en a nivel de la base del cráneo. La podemos encontrar también a esa estructura que tú me mencionas. ¿Ok? Bueno, Pero muchas eso gracias. es articulación. Es articulación. No tiene nada que ver con la clasificación propiamente de los huesos. Esta conferencia, yo igual se las voy a subir al Google Classroom, que ayer le subí la conferencia pasada. Entonces, hasta aquí, ¿quién me pudiera mencionar los huesos que componen el viscerocráneo? Son 14 huesos, de ¿Sí? ellos 6 son pares, los otros 2 son impares y uno de esos impares es móvil, que sería la mandíbula. La mandíbula. ¿Y el otro impar cuál sería? El vómer. El vómer. Entonces, Entonces, dime. los pares serían los maxilares superiores, los cigomáticos, los nasales, los lagrimales, los palatinos y los cornetes nasales. Listo, entonces, yo pienso que el viscerocráneo se lo deben empezar a estudiar a lo que es nivel de maxilar, porque como les mencioné, el maxilar es el que está en el centro y articulando al resto de los huesos. Entonces, para esta semana, digamos que hubo una semana que perdimos, entonces yo les dije que iba a incorporar órbita. Entonces vamos a dejar órbita y lo que es oído interno y medio lo podemos dejar para otra semana y lo vamos reincorporando. De todas maneras, ustedes saben que eso es contenido del primer parcial y sí o sí lo tenemos que ver más tarde o más temprano, ¿ok? Entonces, casi se me está acabando el tiempo, me quedan como 7 minutos. Igual, si ustedes tienen otra duda, ustedes me la pueden escribir por el grupo de WhatsApp y de cómo va a ser la evaluación o de qué contenido pudiera entrar al quiz del lunes, ¿ok? Entonces, me van escribiendo por ahí, por favor, las personas que faltaron por darme la asistencia, que por favor me lo digan ahora por audio. Yo, profe. Sí, ¿cuál es su nombre? Santiago Andrés Ruiz Rojas. ¿Qué número eres? Profe, De la lista, no sé. ¿Qué grupo eres? Grupo C. Santiago Andrés Ruiz Rojas. Ya, Ruiz Rojas, listo. Andrea profe, Dávila. hay una compañera que está sin luz. Camila Chávez, número 8, grupo C. Listo. Andrea Dávila, grupo E, número 7 de la lista. Listo. Natalia Toscano, número 17, grupo E. 17, grupo E. William Díaz, número 9, grupo C. Natalia, ¿ya tuviste dificultad para venir, sí? Para asistir. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, señor, no me cargaba, no me dejaba entrar. Ah, bueno, listo. La conferencia la subí, ¿ok? Listo, gracias. ¿Alguien más? Profe, por el grupo dicen que la compañera Laura Polanco, número 15, grupo C. Listo. Número 2, grupo C, Surge Alejandra Barbosa Valderrama. Número 2, grupo Grupo C. C. Ya. Listo. Número 9, grupo E. Profe, Sí. Rafael Camargo, grupo número 6, grupo C. Grupo C. Camargo ya. Ok, una pregunta en lo que si aparece alguien más. ¿Ustedes entienden las conferencias por acá? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí la entienden? O sea, entienden cómo les explico, hablo muy rápido,
yo sé que la primera conferencia o la de ayer también hablé un poco rápido y en esa como que me he ido un poco más lento, no sea que el audio se pare o algo. O sea, ¿tienen alguna sugerencia para entender las conferencias? No, profe, el audio no se ha parado. Un poquito. ¿Cómo? ¿Perdón? La segunda persona que habló por debajo, que no lo oí mucho. Profe, que sí puede hablar, o sea, un poquito como más despacio. Ok. Como ir un poquitico más lento. Ok, no hay problema. Lo haré. De todas maneras, yo, digamos que a veces un poco es desgastante tratar de hacer una conferencia muy resumida porque cuando uno resume quitan muchos detalles anatómicos, ¿no? Pero yo pienso que esta conferencia, ayer me pasé casi toda la noche resumiéndola entre los dos libros y como que está bastante resumida. Entonces yo les aconsejo que por lo menos empiecen a estudiar por acá. Yo le puse el texto y a la derecha de la pantalla le fui poniendo las imágenes. Entonces mi consejo es que anatomía, más que ahora ustedes, lo más probable es que no tengan hueso en su casa, que la estudien con las descripciones que yo les estoy poniendo a la izquierda, la complementen y vayan buscando lo que yo les explico con la imagen de la derecha. Incluso en anatomía, mientras más imágenes ustedes vean de lugares diferentes, como que las cosas como que se les quedan más impregnadas. Cuando ven una imagen en una sola vista, como que les queda. Y yo pienso que hay que aprovechar por lo menos la virtualidad en el sentido de que si ustedes aprenden bien a mirar los detalles anatómicos en el atlas, ganan mucho tiempo después para las prácticas. O sea, no piensen que verlo virtual no van a aprender. Eso es falso. Siempre va a hacer falta la práctica, pero si ustedes aprenden bien la parte teórica y aprenden a verlos en el atlas, los señalamientos, la parte práctica les va a ser muy fácil. Es igual que en el microscopio. Si ustedes ven láminas histológicas en computadora, no tienen que sentarse al microscopio a buscar. Van de una a los tipos de células y las identifican. Aquí pasa lo mismo. ¿Ok? Algo más como que quieran sugerir de este tipo de clases. Yo les quería preguntar también, todos los días, o sea, la sugerencia es que yo ocupe mi turno de clase, que es de 7 a 8. Pero si ustedes no tienen nada, porque sé que no tienen prácticas en estos momentos, pudiéramos empezar, si se puede, a las 8. Pero eso solamente si no ocupan la clase de otro profesor, porque lo que están pidiendo es que ocupemos los turnos que teníamos, ¿ok? Entonces, respecto a eso, ¿siempre podemos hasta las 8 o no? Sí. Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo, ¿no ocupa el tiempo con otro profesor? No, creo que no. Los viernes tenemos clases de dudas y eso con la profesora de virtual. Entonces. Listo, a las 8. Vale. A las 8 las clases. Es que igualmente no son clases, sino que el que tenga alguna duda, simplemente le escribe a ella, son una duda del tema, más no Sí, es una clase como tal. Ah, ok. Sí, tienen de 8 a 12 para preguntar cualquier duda, entonces yo creo que sí se podría hacer los viernes a la... de hecho es de... Porque realmente de que se queden dormidos y que yo prefiero, digamos, que empezar a las 8 y que más personas se integren a la conferencia. ¿Ok? Entonces ya me va quedando menos de un minuto. Yo les deseo feliz día y se comunican conmigo por interno en el grupo si tienen alguna dificultad. ¿Ok? Entonces yo igual les escribiría para orientarlos hacia lo del lunes. ¿Ok? Listo, gracias, profe. Bueno, Hasta feliz luego. día. Chao. Igual.